Muy buenos días, mi querida gente. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Feliz 4 de junio. Estamos en el sexto mes, día jueves. Yo muy feliz y contenta de poder compartir esta mañana con ustedes. Hoy estoy a un mes, a una víspera del mes de mi cumpleaños. Feliz, contenta porque ya para mí se acerca y para mí es todo un preparativo para la fecha de mi onomástico. Así que yo estoy muy feliz, muy contenta, con la mejor actitud. Tengo dificultades, porque ustedes dirán, Gloria, tengo dificultades y hay circunstancias como esta, por ejemplo, que me desafían a mí misma, pero ¿saben qué? Siempre con la mejor actitud. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal esos ánimos? ¿Qué tal esa actitud? Me he puesto rojo porque hoy voy a hablar de un tema muy bonito y bueno, eso es lo que quiero transmitirles, porque ustedes saben que aún los colores de nuestra vestimenta habla de nosotros. ¿Sabían ustedes? Hay expertos en el tema de imagen, por ejemplo, personal. De repente me está escuchando aquí mi amiga que es experta en el tema, y justamente los colores, los brillos, todo lo que nosotros usamos es parte de nuestra comunicación no verbal. Así que bueno, hoy quiero compartir, tengo la mejor actitud, la mejor gana, y quiero compartir con ustedes el tema llamados a amar, no a juzgar. A ver, les doy unos minutos, unos segundos para pasar la voz a la gente, ¿sí? Vamos compartiendo el video. Mientras tanto, yo aquí voy a conectar para que no se nos acabe la transmisión. Y mientras tanto, vamos escribiendo y pasando la voz a las personas. Eso es, excelente. Entonces, llamados a amar, no a juzgar. ¿Qué te parece el tema? ¿Te gusta el tema? ¿Qué te trae a la mente? ¿Qué te trae, qué ideas, qué mensajes vienen a tu pensamiento cuando hablo, cuando decimos que somos llamados a amar, no a juzgar? Y para ello me gustaría empezar contándote una hermosa historia, ¿sí? Dice así: Juan estaba manejando en su vehículo toda la noche, cuando de pronto apareció un muchacho que solicitó obviamente subir al vehículo, al taxi, para que le pudiera llevar a su, hola amiga, para poderle llevar a su destino. Mientras iban en el camino, Juan empezó a sospechar de esta persona que había sufrido, de este pasajero. Así que Juan revisó su cartera y estaba en el bolsillo de su abrigo al lado de los asientos donde los dos estaban sentados. Automáticamente Juan comenzó a pensar y a sospechar y dijo, quizás esta persona me está queriendo timar. Entonces, automáticamente lo que hizo Juan al pensar esto fue detener el carro rápidamente y le dijo al pasajero, bájate. Entonces, este pasajero obviamente no entendía nada, ¿qué está pasando? Y agarró y asustado, ¿no? Amedrentado, bajó rapidísimo y Juan se fue a su casa. Cuando Juan llega a su casa, habla y le cuenta esto a su esposa. Y su esposa, al escucharlo, pero justo le entrecorta y le dice, Juan, por cierto, hoy en la mañana te olvidaste tu cartera en la casa. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué nos cuenta y qué pasa con esta historia? Nos dicen que muchas veces nosotros, antes de conocer a la persona o antes de saber una circunstancia, tendemos a juzgar. Y esta historia la quise enseñar porque ustedes saben muy bien que yo todo lo que les enseño es para mí, en primer lugar. O sea, y muchas veces nos pasa, y a mí misma me incluyo, que muchas veces antes de tener toda la información necesaria de la situación o antes de tener toda la información necesaria de una persona, tendemos por nuestra naturaleza a juzgar. Y muchas veces estamos tentados, ¿no?, a comenzar a hablar, a murmurar y a decir, pues, obviamente, oye, está pasando esto, esta persona es así, esta persona es así. Esta historia que les he contado muestra ello. Es una muestra clara de que muchas veces nos es fácil a los seres humanos criticar, nos es fácil a los seres humanos menospreciar, ¿cierto o no, amigo, amiga? Nos es fácil muchas veces destruir a las demás personas. Una historia que nos habla de cómo muchas veces pisoteamos a las personas. Muchas veces juzgamos. Muchas veces hablamos
¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta propiamente de que aún muchas veces nosotros mismos hemos sido parte de esas situaciones, o muchas veces nosotros también hemos hecho esas cosas. ¿Cuándo ha sido, te acuerdas tú en algún momento en tu vida que has vivido eso? De repente hoy estás pasando eso, de repente hace un año o en alguna oportunidad en tu vida en el que te sentiste tentado o en el que lamentablemente sucumbimos a empezar a hablar, a juzgar, a murmurar, a criticar, a lacerar a una persona por una determinada situación y sin tener toda la información. Vimos algo, ah, no, esta persona es así. Escuchamos algo, ah, no, sí, ella es así, así. Y prejuzgamos y tendemos muy fácilmente, mis amigos, muy fácilmente. Por eso es que hoy quise hablar de este tema, porque realmente, como les decía, es algo que yo misma debo de poner en práctica en el día a día. Debemos ser conscientes del hecho de que muchas veces nos tendemos a juzgar y a criticar. Y cuando juzgamos y criticamos, lo único que hacemos es romper relaciones, lo único que hacemos es lastimar a las personas y muchas veces hacemos que hayan heridas y que estas heridas causen justamente una separación, un dolor y una falta de perdón. Por eso es importante que nosotros tengamos cuenta, que recordemos que así como nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Y esto es algo importante. Y aquí quiero detenerme un poco, porque son leyes de la vida, es algo muy importante. Hola amiga querida Zaira, Nadia, un gusto estar con ustedes, amiga, en esta mañana. Entonces, chicas, ¿qué nos pasa? Nos pasa a todas, nos pasa a las chicas, nos pasa a los chicos, nos pasa a todos, amigos, nos pasa a todos y tenemos que hacernos un examen de conciencia. Hace un par de días escribía en un grupo donde pertenezco y les decía, hagamos un examen de conciencia. Antes de mirar a los demás, por favor, cada uno, mirémonos a nosotros mismos y digamos realmente cómo estoy andando, cómo estoy viviendo mi vida. Y aún en medio de estas circunstancias adversas, complejas y difíciles, ¿no? O sea, estoy aprendiendo, estoy cada día siendo una mejor persona en todo sentido, estoy caminando en base a mis convicciones. A veces creemos que somos tal persona, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Hoy en la mañana, antes de transmitir, estaba leyendo mucho sobre todos estos aspectos en la vida y realmente me hacía tanto meditar a mi vida y reflexionar y decía, es verdad, a veces somos tan fáciles y tan rápidos en querer juzgar, señalar, criticar y en ponernos en una mala actitud y en un mal humor y en molestarnos. Y decía allí, pues no tienes derecho a molestarte. ¿Sabes por qué? Porque algo que te molesta simplemente es algo porque tú le estás dando cabida, le estamos dando cabida a qué? A algo que muchas veces no tiene importancia, a algo que muchas veces no es relevante y que no debería de llamar nuestra atención. Pero nos quedamos ahí sucumbidos y sucede esto, ¿no? Que tendemos pues a empezar a molestarnos, a juzgar, a criticar, a quejar. Entonces, somos muy rápidos para esto, somos muy rápidos para condenar. Y tú, si te preguntara yo en esta mañana esta pregunta y te dijera, tú y yo, ¿qué juzgamos a otros? ¿No será que eso que juzgamos a otros también nosotros lo hacemos? ¿Te has puesto a pensar cuando tú has juzgado en algún momento de tu vida, cuando has juzgado a alguien, tú te has puesto a pensar que eso mismo, exactamente lo mismo que tú estás juzgando a esa persona, ¿no será que en algún momento en tu vida tú también lo has hecho? ¿No será que en algún momento, o es más, en ese mismo momento yo soy parte de ello? Entonces, mira qué fácil es mirar la viga o la paja del ojo ajeno, pero no miramos nuestra propia viga, no nos miramos a nosotros mismos. Entonces, te pregunto a ti, cuando tú cometes errores, porque somos seres humanos, tú y yo frecuentemente cometemos errores, te pregunto, cuando nosotros cometemos errores, ¿nos gusta ser juzgados? ¿Nos gusta que nos critiquen? ¿Nos gusta que hablen mal de nosotros? ¿Nos gusta estar en la boca de todos? Entonces, de seguro que tú me dirías, no, Gloria, claro que no, no me gusta que hablen mal de mí, no me gusta que me critiquen o que me juzguen, más aún, de repente tú me vas a decir, Gloria, cuando no saben,
O más aún cuando no tienen toda la información exacta. Ellos no saben por qué dije esto. Ellos no saben por qué procedí así. Ellos no saben esto, lo otro. ¿Correcto? Entonces yo te pregunto, ¿no deberíamos nosotros también pensar y actuar de la misma forma? ¿No deberíamos nosotros también, antes de querer juzgar, de sentirme tentado a criticar y a hablar de alguien mal, de pensar y decir, ¿no? ¿Por qué habrá actuado así? ¿Por qué habrá hablado así? ¿Por qué habrá pensado así? Y ahí estoy hablando de esta hermosa habilidad de la empatía, que muchas veces nos olvidamos serlos. Muchas veces decimos, claro que sí, Gloria, por favor, yo soy empática, yo soy empático. Pero en la realidad, en la vida diaria, lo ponemos en práctica. Lo estamos haciendo realmente. Antes de querer prejuzgar y señalar a alguien, me pongo en la posición de esa persona, me pongo en el pellejo de esa persona y digo, si yo fuera él, si yo fuera ella, ¿por cuáles serían las razones por las cuales de pronto yo actuaría de esta forma? O yo pensaría, o yo hablaría, o yo haría esto, o no haría esto. Entonces, antes de juzgar, mis amigos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que pensar y tener cuidado como si fuera yo misma, porque muchas veces no lo reconocemos. Muchas veces juzgamos y señalamos y nosotros mismos estamos inmersos en esa misma situación. No con esa persona, pero de repente en alguna circunstancia en particular en nuestra vida. En algún momento de nuestra vida también nosotros tropezamos o vamos a tropezar y no quisiéramos ser juzgados ni criticados. Entonces no tenemos el derecho, no deberíamos de hacerlo. ¿Y cuántas veces nos sucede esto en nuestras relaciones interpersonales? Todos los días de nuestras vidas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. ¿De verdad que es tan fácil prejuzgar y señalar, es tan fácil murmurar? ¿Por qué los chismes, por ejemplo? ¿Por qué las murmuraciones? ¿Por qué en las empresas se sabe, se conoce a personas, uy, no, con ella, Gloria, no, no te juntes, o con ella, no, no le digas nada, porque si le dices a ella, toda la empresa se va a enterar? ¿Te das cuenta cómo pueden prejuzgar y cómo podemos tener una concepción correcta o no de alguien? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo en esos aspectos? O sea, ¿estamos caminando de una forma correcta? ¿Estamos siendo coherentes entre lo que digo y lo que hago? ¿Estoy siendo coherente entre lo que digo profesar y mis acciones? ¿Estoy siendo coherente entre lo que pienso y hago? ¿Saben por qué? Porque en la mañana también leía, ¿no? Y muy bonito, porque realmente me llenaba mi corazón y me hacía mucho meditar en el que no somos lo que pensamos, no somos lo que creemos, somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos y no hacemos. Entonces, ¿cómo estás tú en esta mañana? En esta reflexión, para mí en primer lugar, ¿no? O sea, yo puedo creer muchas cosas y puedo pensar muchas cosas, pero la pregunta es, ¿lo vivo? ¿Lo hago? ¿Lo pueden ver los demás o no? ¿No? Y ahí está el desafío para ti y para mí. Muchas veces creemos tener el derecho de señalar, de condenar a otros, pero no nos damos cuenta. Debemos tener cuidado de criticar y de juzgar, porque lo hacemos sin conocimiento de la persona o lo hacemos porque simplemente no tenemos la mayor información al respecto para que realmente podamos accionar de esa forma. Entonces, la invitación, mis amigos, en esta mañana, a través de esta reflexión que hoy quise compartir con ustedes, es que no debemos juzgar. Que antes de ser tentados a juzgar a alguien, primero amemos. Y cuando hablo de amar, no estoy diciendo que, bueno, a todas las personas, oye, sí, voy a sentir. No, no, no. Estoy hablando de que primero respetemos, de que primero valoremos, de que primero nos miremos a nosotros mismos, seamos respetuosos, tolerantes, seamos considerados, seamos empáticos, seamos compasivos, porque de seguro que tú en algún momento, quizás en algún momento de tu vida tú has cometido algún error. Y quizás a causa de ese error, hasta el día de hoy, muchas veces tú te,
muchas veces tú te culpas y te dices, ojalá nunca lo hubiera hecho, Gloria, ojalá que nunca lo hubiera hecho. De seguro que todos tenemos algo así. Yo en algún momento me dije eso, en algún momento cometí un error y muchas veces hasta el día de hoy digo, ojalá nunca lo hubiera hecho. ¿Te das cuenta? Y de seguro que tú también. Entonces, esa misma situación que hemos vivido y que de repente hemos dañado a una persona y muchas veces nos sentimos enfrascados en eso y de repente esa persona piensa mal de uno y te puede juzgar y tantas cosas. Si tú y yo, como seres humanos, cometemos errores, te pregunto, ¿otras personas también no lo harán? Y si ese es nuestra vida, si este es el día a día que tú y yo tenemos que afrontar, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar y señalar a los demás? ¿No te gustaría a ti ser perdonada de ese error que tuviste en tu vida? ¿No te gustaría a ti que esa persona te perdone? Quizás no te ha perdonado aún hasta ahora. Y quisieras tú cuánto quisieras que te perdone. Entonces, si nosotros fuéramos esa persona, entonces te das cuenta que debemos de ser conscientes y tener cuidado de estos aspectos, de estas situaciones que podemos vivir y que vamos a vivir mientras estemos en esta vida. Así que por eso es que yo he titulado el tema hoy, llamados a amar, no a juzgar, porque tú y yo tenemos que hacer eso, amar, valorar, respetar, ser considerados. Ser considerados. Cuánta falta nos hace muchas veces de ser considerados y de mirar a la persona y de ser consciente y saber que mis actos o mis acciones le pueden lastimar, pueden mellar a otra persona. Y si tú fueras esa persona, oh, qué diferente sería el mundo si fuéramos así. Pero hoy en esta mañana yo te invito a ti, amigo, amiga que me estás escuchando, que meditemos al respecto. Y finalmente cierro con esto, quiero regalarte 4 acciones que tú y yo tenemos que poner en práctica y que debemos de accionarlos para evitar la tentación de ser juzgados. El primer paso, si tienes lápiz y papel, apúntalo por favor. El primer paso es, antes de juzgar, mirémonos a nosotros mismos. Antes de estar tentados de querer hablar y de querer señalar y de querer decirle a alguien más, ya. Si cometimos error en el pasado, ok, dejémoslo ahí, aprendamos de nuestros errores. Acordémonos, amigos, que en la vida todo sucede con un propósito. Y acuérdate que aunque hayan personas que te hayan lastimado en tu vida, ¿sabes qué? No nos llenemos de amargura, no nos llenemos de odios, de rencores, de resentimientos, de rabias, de frustraciones. No, ¿para qué? ¿Sabes qué? La vida es hermosa y tenemos que aprender a vivirla. Tenemos que aprender tú y yo a tener la mejor actitud, a soltar personas, a soltar cosas que no nos suman, que nos restan. ¿Sabes que la vida es tan bella que debemos de disfrutarla cada momento, intensamente, cada instante? Porque ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Así que ¿para qué meternos en líos? ¿Para qué tener problemas con los demás? No, mis amigos. Así que antes de estar tentado a juzgar, de criticar, en primer lugar, mírate a ti mismo y considérate a ti mismo como si tú fueras esa persona, consciente o inconscientemente, que de pronto está cometiendo un error. Y antes de querer juzgar, mejor no. Evitemos eso. El segundo paso es recogemos, acuérdate de esta ley, que todo lo que sembramos, cosechamos. De seguro que tú decías hace un momento, no quieres ser juzgada. Yo no quiero ser juzgada, yo no quiero ser señalada, yo no quiero ser criticada. Pues no lo hagamos. Porque todo lo que sembramos, cosechamos. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras perdón, te aseguro que la vida se va a encargar de que tú siembres amor. Pero si tú y yo cosechamos rencores, odios, amarguras, resentimientos, rabias, juzgar, maldecir, criticar, murmurar, menospreciar, lastimar, herir, te aseguro también que la vida se va a encargar de devolverte lo mismo a ti. Y esto no lo digo yo, esto es una ley, mis amigos. Todo lo que sembramos, cosechamos. Así que tengamos cuidado, sembremos lo bueno, no lo malo. Y dejemos al mundo, y dejemos a la vida, dejemos a Dios, dejemos al destino que haga lo que tenga que hacer. Pero mucho cuidado ahí. Paso 3. Recordar que tú y yo somos llamados
a restaurar, somos llamados a sanar a las personas, somos llamados a levantar a las personas, no a juzgar. Tú y yo somos llamados a ser considerados y a considerar a los demás como si fuéramos nosotros mismos. ¿Te das cuenta qué bonita esta lección? No sé si a ti te gusta, pero a mí me encanta lo que estoy diciendo. Y de verdad que estoy desafiada. Soy la primera persona en ser desafiada en ponerlo en práctica. No creamos que nosotros somos perfectos, porque en algún momento, ¿saben qué? Tú y yo podríamos vivir esa misma situación o ese mismo error que esa persona está cometiendo. Entonces, acuérdate de eso. Cuando veas a una persona de repente equivocarse, en vez de juzgarle, de criticarla y de lapidarla y ser las primeras personas en querer tirar la piedra, no, seamos compasivos y tengamos empatía de pensar que esa persona podría ser yo. Y ayudémosla, ¿no? Enseñémosle de pronto, ayudémosle en cuanto podamos, restaurémoslo, sanémoslos, porque no me imagino esa persona cómo se sentirá. ¿Cómo te sentirías tú si te sentirías ofendida, si las personas te criticarían, te juzgarían? ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, pensemos cómo esa persona podría de pronto estar sintiéndose también. Y finalmente, el cuarto paso que debes de poner en práctica antes de querer juzgar a alguien más es que debemos perdonar las ofensas de los demás. Ya en días anteriores he hablado del perdón porque realmente es importante. Y como ya te he dicho, tú y yo somos seres humanos imperfectos que constantemente en esta tierra, en este mundo, vamos a cometer errores, conscientemente e inconscientemente, y podemos dañar. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en ese proceso y en ese aprendizaje, porque la idea es no seguir dañando y dañando y no seguir no aprendiendo de mis errores. Si yo soy sabia, si yo soy inteligente, yo tengo que aprender de mis errores y no puedo seguir cometiendo los mismos errores, porque tampoco esto no me da licencia a gloria. Entonces, como yo me equivoco, como soy un ser imperfecto, entonces, siempre voy quejándome, siempre voy criticando, siempre voy destruyendo a las personas, siempre voy haciendo los malos. No. Hemos cometido errores en nuestra vida pasada, ok, aprendamos, meditemos, reflexionemos de lo que ya hemos vivido. Es de sabios aprender es más de los demás, de los errores de los demás. Cuando a ti vienen y te cuentan un error de los demás, aprendamos de ellos. A veces somos tan necios y a veces queremos vivir nosotros mismos y ser lastimados para recién aprender. Así somos. Así muchas veces pasa, cuando no debería ser así. Cuando escuchamos o vemos de los demás, de su sufrimiento, del dolor, del error que cometieron, nosotros deberíamos de aprender de eso y no volver a cometer los mismos errores. Entonces, mis amigos, finalmente ya sabes, aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar las ofensas de los demás. No juzguemos, amemos. Hoy en esta mañana yo te invito a eso, a que aprendamos a amar y no juzgar, a no criticar. Tengamos mucho cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden dar vida, pero también nuestras palabras pueden matar. Nuestras palabras pueden destruir, pueden quitar la esperanza. Así que levantémonos, seamos valientes, esforcémonos por trabajar estas áreas de nuestras vidas, que de seguro es todo un desafío para ti y para mí y que no es fácil. Pero ¿saben qué? Tenemos que pedirle a Dios, a la vida, de que nos ayude a ser fuertes y que nos ayude a salir adelante en medio de cada dificultad, en medio de cada circunstancia, en medio de cada momento que nos sintamos desafiados, porque tú y yo, repito, somos en esta vida desafiados. Vamos a pasar por momentos así de complejos y de difíciles, que nos van a muchas veces hacer sentirnos tristes, menoscabados, pero sabes que tenemos que ser fuertes y tenemos que salir adelante. Aprendamos, no hagamos lo contrario. Finalmente cierro con esta pregunta. ¿Quién soy yo? La pregunta es para ti y para mí. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a aquel que ha caído? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para criticar a aquel, de ser el caso, que haya cometido un error o que haya caído? No hagamos leña del árbol caído. No hagas lo que no quisieran que haga contigo. No hagamos lo que no quisiéramos que también hagan con nosotros. ¿Sí, mis amigos? Les agradezco esta mañana por haberme acompañado. Yo feliz y contenta de haber compartido este tema que para mí es
muy bonito, muy importante y que debo de ponerlo en práctica. Cierro diciéndoles que si les gustó este video, por favor lo compartan, amigas, en sus Facebook, en sus Instagram, me ayudarían muchísimo. Y de pronto, si a ustedes les ha ayudado, estoy segura que de repente puede ayudar a muchas otras personas más. Y finalmente les invito a que el día de mañana es mi taller virtual de cómo manejar nuestras emociones. Así que si estás interesado, es un costo simbólico por esta emergencia. Escríbeme, si tienes mi número, llámame. Si estás interesado, si conoces a personas que pueden estar interesadas de cómo manejar y cómo desarrollar, Gloria, la inteligencia emocional, bueno, pues te invito mañana, no puedes perdértelo, aprovecha, todavía tengo un par de vacantes. Mañana es a las 7 de la noche, son 3 horas de taller teórico práctico. Así que si te gusta, nos vemos allí, y si no, nos vemos el día de mañana, igual a partir de las 11 de la mañana, para un nuevo tema que voy a transmitir y voy a compartir con ustedes. Gracias, amigos, muchísimas gracias, un gusto para mí el poder haber compartido estos minutos con ustedes, y que Dios los bendiga. Nos vemos, chao, cuídense.